QuickBooks Online, resumen del balance general de 2025. Prepárese y un poco de café, porque estamos aprendiendo a ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de QuickBooks Online para impulsar el archivo de la empresa de muestra gratuita disponible para todos, buscando el resultado que tiene Intuit.com y la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks. Vamos a elegir la versión estadounidense del software. Y luego tienes que decir que no eres un robot. Solo tienes que hacer clic en el botón. No pasa nada si tienes esos implantes digitales para que puedas jugar a los videojuegos más rápido. No creo que esos cuenten en este momento. Por lo tanto, aún puede usar el archivo de empresa de muestra. Así que esta es la empresa de muestra, los servicios de diseño y paisajismo de Craig, abriendo los principales informes de estados financieros, como hacemos cada vez que los informes en el lado izquierdo, estamos en la pestaña estándar en favoritos, haciendo clic derecho en ese balance para abrir un enlace en una nueva pestaña. Haga clic con el botón derecho en la P y L, la ganancia y la pérdida. De lo contrario, nadie tiene la cuenta de resultados. Para abrir un enlace en una nueva pestaña, vayamos a la pestaña del medio. Cierre la mano Boogie, cambie el rango yendo de O10124, pestaña, 1231, a 5 pestañas, seleccionando el menú desplegable para verlo en años, ejecutándolo 2425 uno al lado del otro. Vayamos a la pestaña de la derecha, el siguiente lado a la derecha en la pestaña. Escenario, cerrando la mano, Boogie y hacer el mismo rango de nuevo, O, 10124, toque, 12, 3125, pestaña, dejándolo caer durante años, ejecutándolo para actualizarlo. 2024 y 2025 parece que QuickBooks básicamente está tratando de mover algunos de esos datos a 2025 a medida que avanzamos en el archivo de práctica. Por lo tanto, si está siguiendo, debe elegir el periodo de datos de práctica con datos de eclosión, y eso es lo que debemos hacer. Muy bien, así que ahora vamos a volver al balance. Este va a ser nuestro balance de comparación ahora, pensando en el resumen del balance, ¿cuándo podríamos usarlo? ¿Cómo podríamos armarlo? En esencia, es la idea general, recordando que cuando miramos el balance general y el estado de resultados, esos son los principales informes de estados financieros, todos los demás informes, básicamente siendo parte de ellos, o, por lo general, dando más información sobre una o varias partidas de estos dos informes principales de estados financieros. Nuestro objetivo de contabilidad es crear estos informes de estados financieros, al menos para fines del impuesto sobre la renta de fin de año. Si somos una pequeña empresa y estamos ubicados en los Estados Unidos, y posiblemente también para que podamos proporcionar esta información a usuarios externos, como accionistas, por ejemplo, o posiblemente para obtener un préstamo y para fines de informes internos y toma de decisiones. Nuestro otro objetivo como contador es comunicarnos con quien necesitemos hacer transacciones financieras, que es cuando vamos a usar en el botón más, las secciones cliente, cliente y proveedor cuando sea necesario para realizar un seguimiento de las cuentas por cobrar y por pagar pendientes. Ahora mencioné eso porque cuando nos comunicamos con nuestro cliente, a menudo es al final del año cuando se vuelve realmente importante, pero lo más probable es que queramos darle a nuestro cliente información periódicamente en un formato lo más limpio que podamos, porque eso les dará confianza de que, oye, estamos haciendo el trabajo. Estamos obteniendo nuestros ingresos aquí, y vamos a estar aquí para ustedes cuando realmente necesiten los datos al final del año, cuando tengan que lidiar con todas las cosas con las que tienen que lidiar, incluidos los informes de impuestos sobre la renta, posiblemente los informes de nómina, 1099s, y luego están los niños que quieren regalos, y todo ese tipo de cosas, lo cual es, ya sabes, eso está más allá de lo que hacemos, pero ya sabes, también tienen que preocuparse por esas cosas. Así que tienes todas estas cosas sucediendo a fin de año. Es un momento de locura, ya sabes. Así que vamos a tener los informes listos para ustedes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Intentamos que las cosas sean lo más limpias posible. Así que tenemos básicamente el balance estándar, recordando que el formato del balance general estándar básicamente va a tener las categorías normales para el saldo de un informe financiero normal, lo que significa que los activos son una categoría normal para un informe de balance general que los activos corrientes. Pero luego, dentro de esa subcategoría, no tenemos las subcategorías, sino los tipos de cuenta, es decir, si se trata de un tipo de cuenta de activos actuales, vamos a tener cuentas bancarias, porque tienen una necesidad especial dentro de QuickBooks de conectarse al banco. Por lo tanto, en los informes normales de balance, realmente no tendríamos otra subcategoría para las cuentas bancarias. Por lo general, estaríamos agrupando todo bajo efectivo y equivalentes de efectivo. Pero para QuickBooks, necesitamos la cuenta bancaria porque nos dará este triángulo basado en los tipos de cuenta que,
Tiene una necesidad especial de conectarse a las cuentas por cobrar bancarias que tienen un triángulo, porque tiene una necesidad especial de tener un libro auxiliar que desglose las cuentas por cobrar por cliente, no solo por fecha, y luego todo lo demás está en los otros activos corrientes. Así que solo un resumen rápido de eso. Si voy a la primera pestaña y luego bajamos a las transacciones. Entonces podemos decir que nuestro plan de cuentas, vayamos a la pestaña Plan de cuentas en la parte superior. Podemos ver que las cuentas se están configurando aquí, donde nuestras cuentas de activos corrientes tienen una subcategoría adicional de las cuentas bancarias, el tipo de cuenta por cobrar, los otros activos corrientes, activos fijos, etc. Eso va a ser útil para que entendamos cómo se está formateando básicamente el balance general, y posiblemente cómo se puede limpiar el balance general para que se parezca más a lo que sería en los informes normales de los estados financieros, en cuyo caso normalmente no tendríamos eso de nuevo. Las cuentas bancarias, lo llamaríamos simplemente efectivo y equivalentes, y combinándolas juntas. Ahora, más allá de eso, podríamos tener más triángulos, que se separaran, no por el tipo de cuenta, sino que luego crearan subcategorías, como podemos ver con esta en particular, por ejemplo, y que es más común cuando estamos en el estado de resultados, particularmente con las cuentas de gastos, que podríamos querer albergar y agrupar ciertas cuentas bajo cuentas principales. Así que eso va a ser aquí, donde tenemos la ruptura más lejana, por ejemplo, en el camión. Observe que estos están con sangría. Hablaremos más sobre la creación del plan de cuentas en un curso o presentación futura, cuando comencemos todo el archivo de la empresa desde cero e ingresemos todos los datos desde cero. Pero queremos señalar eso aquí, porque va a ser útil en términos de cómo vamos a presentar la información. Así que, de nuevo, es posible que quieras presentarlo de una manera más simplificada, especialmente cuando te estás iniciando, por ejemplo, en una presentación. Entonces, si voy a hablar con un cliente, quiero limpiarlo tanto como sea posible para empezar, y posiblemente luego llevar a las personas a los temas más complejos en los que necesito entrar. Si empiezo con un desglose mes a mes del balance general que tiene un análisis vertical, y este informe se extiende por 5 páginas, probablemente no voy a llegar a ninguna parte, porque nadie me va a escuchar de buenas a primeras, ¿verdad? También es posible que confunda a la gente, incluso si solo les doy ese informe básicamente como mi paquete normal de informes de fin de mes, va a ser demasiado abrumador. Así que queremos limpiarlo a menudo, y una forma de hacerlo es tener un balance resumido. Ahora, ¿podrías llegar a un balance general resumido básicamente compactando todos los triángulos? Solo puedo decir, voy a minimizar los triángulos aquí, de modo que este es básicamente mi balance resumido. Así que voy a decir que todas las categorías se agruparán. Y eso es, en esencia, parece así, ¿verdad? El problema es que si imprimo esto en este formato, es posible que aún se expanda a medida que los imprimo o intento exportarlos como un archivo PDF. Entonces, cuando trabajo dentro de QuickBooks, puedo expandirme y no expandirme fácilmente. Pero si exporto esto a Excel, o si imprimo como PDF, es posible que no siempre sea así. Podría expandir estos elementos para que podamos ejecutar un informe diferente que los tenga compactados de esta manera, yendo a la primera pestaña, bajando a los informes, y luego vamos a ir a la descripción general del negocio, y vamos a entrar no en el balance, sino en el resumen del balance. Ahora bien, recuerda que decíamos que la mayoría de estos informes de balance se pueden crear a partir del balance estándar, como el balance general comparativo. Ahora puedes pensar en eso como algo similar aquí con el resumen del balance, que se puede crear, como acabamos de ver, en esencia, a partir del balance estándar, pero una vez más, no tendrá los triángulos en el resumen del balance, lo que hará que sea más limpio de generar y más fácil de imprimir sin que se expandan, así como exportar a Excel si lo necesitamos. Así que este es uno en el que tiene sentido que QuickBooks lo ponga aquí como su propio informe, porque realmente no podemos crearlo tal cual a partir del balance estándar, incluso si no querían que todos los demás informes que estaban allí, pudieran crearlos correctamente para que pueda hacer clic con el botón derecho y abrir esto en una nueva pestaña. Vamos a echarle un vistazo, y vamos a entrar en este. Y entonces vamos a hacer el mismo rango. Vamos de 0101. Vamos a 4 a 1231, a 4. Hagámoslo para 2024 porque creo que ahí es donde están la mayoría de los datos. Y si dirijo eso, ahí lo tenemos. Así que ahora tienes un balance bastante limpio.
Así que este será el si tuviera que hacer una presentación. Entonces este podría ser el informe principal en el que entraría. Si tuviera que dar una serie de informes, entonces la pregunta sería: primero quiero entregarles este informe resumido y luego entregarles este informe, que es básicamente redundante porque contiene los mismos datos, pero esto me da más detalles, o quiero eliminar este informe por completo y entregarles este informe que tiene el detalle añadido, y quiero incluso en este informe, ¿deseo mostrar este informe solo con un periodo? ¿O quiero tener este año en comparación con el año pasado? Porque podría imaginarme, empiezo con este informe, y luego tengo otro informe solo para el año en curso, 2025 posiblemente, y luego tengo un informe comparativo comparando el año actual con el año anterior. Mucha de esa información es redundante, pero es más fácil de ver en un balance general resumido frente a un balance general de un periodo frente a un balance general comparativo, que luego podría comparar, por ejemplo, la diferencia entre los dos periodos y el desglose porcentual. Así que solo algunas ideas sobre cómo podrías usar estas cosas. Ahora, normalmente, si estás trabajando internamente, quieres tener el balance general estándar y el estado de resultados abiertos, como hemos estado haciendo. Es decir, esto es lo que normalmente haría al hacer la entrada de datos. Abriría esta pestaña, y luego tendría mi balance general y estado de resultados abiertos, o posiblemente un balance de prueba, porque es, en esencia, el balance general sobre el estado de resultados, pero sin los títulos de subtítulos de las subcategorías, subtotales, y se habrá desglosado en débitos y créditos. Así que eso sería más eficiente, pero algunas personas no se sienten cómodas con eso. Prefieren ver el balance y la cuenta de resultados. Por lo tanto, abriría estos dos informes y luego volvería a ingresar datos en esta primera pestaña. Actualizaría estas pestañas cada vez que hiciera la entrada de datos para verificar que las transacciones impactaron las cuentas que pensé que deberían impactar. Es la idea general, pero no lo haría, y no usaría el resumen del balance general para fines internos. ¿Por qué? Porque estas categorías me están dando no me están dando todas las cuentas en el balance general. Me están dando los grupos de cuentas, es decir, en los activos corrientes, tenemos las cuentas bancarias. Así que podría tener varias cuentas bancarias. Esas son simplemente todas las cuentas que tienen la funcionalidad adicional de QuickBooks. Necesitando las fuentes bancarias en cuentas por cobrar, podría tener varias cuentas por cobrar, aunque normalmente solo tengo una, y luego en otros activos corrientes, podría, por supuesto, tener varias otras cuentas bajo otros activos corrientes, como activos prepagados y así sucesivamente. Y podría tener varias cuentas bajo los activos fijos para propiedades, plantas y equipos, como equipos, automóviles, edificios, depreciación acumulada. Para cada uno de los pasivos, es posible que tenga varias cuentas por pagar, aunque normalmente no las tengo con las tarjetas de crédito. Es posible que tenga varias tarjetas de crédito. Fíjate que han creado otra categoría de tarjeta de crédito, porque, de nuevo, va a ser como una cuenta bancaria, lo que significa que puedes conectar las fuentes bancarias a ella. Y luego, por supuesto, podríamos tener muchas categorías bajo otros pasivos corrientes, incluidos los pasivos de nómina, incluidos los pasivos de impuestos sobre las ventas, o el impuesto al consumo, si no se encuentra en los Estados Unidos de alguna manera, forma, la parte actual del préstamo por pagar, por ejemplo. Y entonces podríamos tener más componentes de pasivos a largo plazo. Así que fíjate que esto es mucho más limpio a la vista que cuando todo está abierto, es mucho más corto que un informe, y por lo tanto, es un buen tipo de informe para llevar a la gente, si estás dando una presentación, o posiblemente si estás agrupando el informe. Usarlo internamente no funciona, porque si quiero ingresar a la cuenta corriente, si hago clic en esto para profundizar en los datos de origen, me dará dos cuentas de datos de clasificación, ¿verdad? Aquí está la cuenta corriente y aquí está la cuenta de ahorros. Ahora, podrías decir que podría lidiar con eso, ¿verdad? Porque me va a dar estos. Puedo colapsarlos para poder seguir usándolos. Pero, por lo general, lo que quiero ver cuando trabajo internamente son todas las cuentas enumeradas aquí, de modo que cuando registro algo, puedo elegir la cuenta adecuada en la que quiero ver que se publicó, en lugar de ver todas estas en lugar de tenerlas agrupadas. Así que esa es la idea general con el resumen del balance. Puedes, por supuesto, hacer todas las cosas que hicimos con el resumen del balance, como hicimos con el balance estándar, lo que significa que podrías hacer un resumen comparativo de varios meses.
Así que podríamos hacerlo en varios meses. Podríamos hacer 2 periodos, comparando los 2 periodos, y así sucesivamente. Nosotros. Lo que, de nuevo, conduce a un número casi infinito de informes ahora con informes comparativos. Entonces, las preguntas que surgen, ¿quieres hacer un análisis comparativo? Quiero decir, tal vez si haces un informe comparativo, piensas que ya es complejo tener un informe comparativo que compare este año con el año pasado, y luego observar la diferencia en términos de la diferencia en dólares y el análisis de cambio porcentual horizontal. Así que podrías decir, mira, tal vez solo haré eso con el resumen del balance, y luego se verá un poco menos abrumador, a pesar de que tengo el detalle agregado. Permítanme mostrarles lo que quiero decir. Digamos que tuvimos 2000. Hagamos esto de 2025 a 2025 y luego esto va a ser 1231, a 5 por un año. Y luego lo comparo con el año anterior, y hago un cambio de $1 y un cambio porcentual, y luego lo ejecuto. Así que ahora es un informe mucho más detallado, pero sigue siendo más limpio. Parece más simple que si hiciéramos el mismo análisis aquí en el balance general. Así que si lo hiciera aquí, 10.125, y luego lo hacemos a este de aquí, a aquí, va, boom, y ejecutar eso. Así que ahora lo tenemos, es más largo y más ancho, ¿verdad? Mientras que aquí lo hicimos más ancho, pero al menos no es tan largo. Así que estas son las comparaciones que tenemos que hacer. A lo mejor puedo decir, oye, busca mi análisis horizontal. Tal vez hago el análisis horizontal con el resumen del balance general en lugar del balance completo, para que den más información en este tipo de formato de resumen. O podría hacer las dos cosas. Puedo tener este informe y, ya sabes, este informe, que me da más detalles, que me da, ya sabes, la información resumida. Eso significa que esta información es algo redundante, porque podría obtenerla del informe más largo, pero este es un informe más limpio para mirar a los ojos. Así que entraremos en una especie de agrupación de los informes en futuras presentaciones. Pero estas son las cosas en las que queremos pensar. ¿Cómo exactamente vamos a agrupar los informes? ¿Cómo vamos a presentarlos en formato de presentación en lugar de dárselos a un cliente? ¿Cómo podemos hacer que se vean lo más limpios posible usando el formato aquí, que podría incluir, por ejemplo, limpiar los números negativos y el nombre para que podamos entrar, por ejemplo, en los informes personalizados, como hemos visto? Por lo general, eliminaría los centavos para los informes externos, porque generalmente no son necesarios para la toma de decisiones. A menudo me gusta poner los números negativos en rojo y, por lo general, elimino la fecha de reparación, la hora, la preparación y la base del informe para que al menos pueda limpiarlo así. Esas características, como podemos ver al cambiar a la vista moderna, estarían en las opciones generales, donde tenemos el redondeo aquí, los números negativos y luego el pie de página, desastre de la fecha preparada y la hora preparada, solo para verlo allí. Volvamos a la vista clásica. Si quisiera hacer más formato que eso, como cambiar el texto o el formato, podría exportarlo a Excel. A lo mejor no me gusta el año pasado aquí. Me lo puedo quitar si no quiero. Tal vez no necesite esta columna que dice total por completo, y tal vez elimine eso. Eso no es realmente necesario, ¿verdad? Eso solo está ahí por este campo. Así que está ahí debido al formato de la base de datos, pero en realidad no está agregando ningún valor. Así que puedo eliminar eso. A lo mejor podría aquí, quitar la fecha secundaria. Tal vez no quiera esa subfecha allí también. Por lo tanto, un poco de formato en Excel, como hablaremos en futuras presentaciones, puede ser de gran ayuda para que sus informes se vean más individualizados. Así que no quieres ir demasiado lejos, porque entonces tendrías que hacer eso cada vez, pero simplemente anotando eso. Echaremos un vistazo a eso en futuras presentaciones. Y luego, por supuesto, una vez que tengamos los informes agrupados, es posible que queramos guardar la personalización, y podemos ponerlos en un grupo, digamos, como los informes de fin de mes. Digamos que los informes de fin de mes. Póngalos en esos informes de fin de mes y guárdelos. Y por lo tanto, al final de cada mes, puedo generar fácilmente estos informes simplemente cambiando la fecha yendo a guardar en la primera pestaña aquí en los informes, en lugar de dentro de la pestaña estándar. Puedo ir a mis informes personalizados de fin de mes y allí está nuestro balance general que podemos generar de manera agradable y fácil. Por lo tanto, lo que podría recomendar que se haga,
Lo que podríamos hacer en futuras presentaciones es posiblemente incluso numerar los informes, ponerlos en orden en los informes de fin de mes, de modo que pueda abrir los informes que necesito generar al final de cada mes, al final de cada trimestre, al final de cada año, y generarlos y luego agruparlos en un formato que pueda proporcionar al cliente o al cliente, lo que podría significar que los exporte o los imprima como un archivo PDF. Agrúpalos en un archivo comprimido, al menos en lugar de enviarlos por correo electrónico como 10 archivos adjuntos diferentes. O posiblemente los agrupo usando los informes de gestión, que le da un aspecto un poco limpio, pero no mucha flexibilidad. O en realidad los exporto usando Excel y posiblemente Word juntos para agruparlos y luego imprimirlos como un archivo PDF, posiblemente usando una impresora PDF, que le dará todos los informes en un archivo PDF, con suerte en un aspecto agradable, limpio y profesional, teniendo en cuenta que muchos clientes posiblemente ni siquiera lo mirarán demasiado de cerca, aparte de hasta fin de año, cuando están haciendo sus impuestos, ¿verdad? Porque solo están tratando de hacer sus negocios. Pero se verá bien. Y eso les dará la confianza de que estás haciendo el trabajo, de que estás aquí para ellos, de que estás ganando tu salario. Y cuando ellos, ¿cuándo llegue el momento de hacer eso? Impuestos al final del año e informes externos, tienen la información lista para usar. Tú,